Hola, bendiciones a todos ustedes en esta nueva mañana de bendición y de victoria. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más de estar aquí en nuestro tiempo devocional, mi cita con Dios. Agradecidos con el Señor por este nuevo día, agradecido con el Señor por tu vida, agradecido por todos aquellos que han permanecido fiel a este tiempo devocional y que cada mañana reciben la instrucción de parte de Dios. Hoy voy a hablar bajo el tema vino en el desierto, vino en el desierto. Y lo voy a basar en 2 de Samuel capítulo 16, verso 2, en la última parte del versículo, pero voy a leer todo el versículo y solamente voy a usar la última parte. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Por eso el título, vino en el desierto. Y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Cuando leí esta frase, el Espíritu Santo empezó a ministrar mi corazón con esa vino para los que se cansen en el desierto. Es necesario los desiertos en nuestras vidas porque los desiertos son esas plataformas que Dios usa para que nosotros nos encontremos con Él. Dice la palabra en el libro de Oseas, capítulo 2, verso 14, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Los desiertos en la Biblia son un símbolo de profunda prueba, purificación, dependencia de Dios, encuentro espiritual. Representa un lugar de soledad y escasez. Viene del hebreo midbar, donde la vida ordinaria se detiene, permitiendo a Dios moldear el carácter, revelar su poder y guiar a su pueblo, transformando la aridez en un lugar de revelación. Nadie quiere ir a un desierto, pero los desiertos son necesarios. Los desiertos, Dios nunca a nosotros nos llevará a un desierto sin propósito, ni que Él tenga un objetivo por el cual nosotros tengamos que atravesar un desierto. La Biblia habla de hombres y mujeres que vivieron desiertos, atravesaron desiertos, pero ¿sabes algo? Que en medio de ese desierto tuvieron la experiencia más poderosa de la revelación de Dios en sus vidas. A través de ese desierto tuvieron un encuentro profundo con Dios. A través de esos desiertos pudieron ver la manifestación de Dios. A través de ese desierto pudieron ver el mar abrirse, pudieron ver el maná, hablándote del pueblo de Israel, el maná descendiendo en medio del desierto, las codornices en medio del desierto, cómo su ropa no se envejeció ni su calzado se acabó en medio del desierto. Todos los que han sido llevados a través del desierto han tenido una transformación, han tenido un encuentro profundo con la presencia de Dios, han sido evidencia del poder de Dios en medio del desierto. Pero los desiertos no son fáciles. Mentiría yo al decirte en esta mañana que el desierto es fácil. El desierto no es fácil. Los desiertos son desgastantes. ¿Por qué? Porque en el desierto el sol es inclemente y el frío también. En el desierto, en el día hay demasiado calor y en la noche hay un frío. En el desierto, como te estaba diciendo, bíblicamente es un lugar de soledad, es un lugar de aridez, es un lugar de escasez y no es fácil. Y pocos, cuando atraviesan ese desierto, pueden salir de él. Sabes que solamente cuando estaba el pueblo de Israel en medio del desierto, que Dios los llevó durante 40 años en medio de ese desierto donde Dios mostró su gloria, donde Dios les llevó para revelar lo que había en su corazón. Por eso es que dice el libro de Oseas, lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Porque hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que están, pero cuando Dios nos permite desierto, empiezan a aflorar cosas
de nuestro corazón, empezamos a evidenciar situaciones que pensamos que ya habíamos superado, pero que cuando estamos atravesando por el desierto nos damos cuenta que necesita todavía trabajo, necesita proceso, necesita la mano poderosa de Dios para que Dios empiece a operar, para que Dios empiece a desarrollar y empiece Dios a llevarnos a superar aquello que nos ha sido estorbo por mucho tiempo en nuestro corazón. En el desierto Dios se le reveló a Moisés. Significado clave del desierto en la Biblia: lugar de prueba y dependencia, lugar de encuentro y preparación, lugar de transformación. Fue en medio del desierto donde Dios se le revela a Moisés. Y dice la escritura que cuando Moisés recibe la señal que el Señor le dice, coloca tu mano en tu corazón. Y cuando él saca la mano, estaba leprosa. Según los estudiosos, era la condición del corazón de Moisés. Pero ahí en ese desierto, a través de una zarza, Dios empezó a obrar, a operar en él, dándole identidad, quitando de Moisés los temores, las inseguridades, la falta de identidad que lo había llevado a una esterilidad, porque Moisés no sabía si era egipcio, si era hebreo. Él no sabía a qué era lo que le pertenecía a él, pero sin embargo, cuando Dios lo llevó al desierto, se le reveló. Y yo sé que muchas personas que me están escuchando en esa mañana están atravesando desierto o ya han pasado desierto. Y una de las características que tiene el desierto es que el desierto nos agota. El desierto nos cansa, el desierto nos fatiga, el desierto nos abruma, el desierto muchas veces nos turba, el desierto muchas veces nosotros queremos salir de él, pero no vamos a salir del desierto hasta que Dios forje y haga lo que tenga que hacer en nosotros. Hay desiertos hay desiertos más fuertes que otros, porque a medida que Dios va forjando y va entregándote mayor responsabilidad ministerialmente hablando, los desiertos no van a tener el mismo peso, van a ser dependiendo, van a ser más fuertes, dependiendo del nivel de gloria, del nivel de poder, de lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero estoy aquí de parte de Dios para decirte que tu lugar no es el desierto. El desierto es un lugar de tránsito. El desierto es un lugar solamente de paso, que no es tu lugar. Por eso tú no puedes acampar y quedarte a vivir en el desierto. Tú no puedes acostumbrarte al desierto. Tú tienes que aprender lo que tienes que aprender, pero tienes que salir de él, porque tu lugar no es el desierto. Tu lugar es la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios te ha prometido, el lugar del cumplimiento, el lugar del deleite, el lugar de lo que las lágrimas que derramaste durante el desierto, Dios la va a enjuagar y se va a cumplir en tu vida lo que dice Joel, que Él restituirá todo lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, porque Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu angustiado, sino un manto de alegría. Y cuando entramos a ese tiempo de cumplimiento, entonces el manto de alegría te salvará, te abrazará y vas a poder contar a otro cuántas maravillas hizo Dios en medio del desierto y cuán grande es Dios en tu vida. Pero como te decía, los desiertos cansan, nos abruman, nos agotan y nos sentimos muchas veces solos. Nos sentimos solos. Y yo me incluyo porque yo recuerdo tantos desiertos que he atravesado y en esos desiertos nadie se acuerda de ti, nadie te escribe, nadie te manda un WhatsApp, el teléfono poco suena, porque es Dios que te tiene allí, porque quiero que sepas, es Dios que te lleva al desierto. El desierto no es un lugar fácil, pero es Dios mismo que te lleva al desierto. Dios llevó a Moisés al desierto. Dios llevó a Jesús al desierto. En Mateo capítulo 4, verso 1, lo voy a leer para ti en esta mañana. Mateo capítulo 4, verso 1, dice la escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, y habla de Espíritu con E mayúscula, dándonos referencia, haciéndonos referencia del Espíritu de Dios, al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Pero ¿sabes algo? Que fue Dios que llevó a Jesús al desierto. Y de pronto tú me vas a decir, pastora, pero ¿con qué propósito? Él llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el enemigo. Allí es donde nace, oh gloria al Señor, el monte de la tentación. Todo lo que sucedió allí, el enemigo le decía, dile a que estas piedras se conviertan en pan, tírate de aquí que Él mandará a sus ángeles. Y el Señor venció en ese momento, pero ¿sabes por qué Dios venció? Porque duró 40 días en ayuno y oración allí en medio del desierto, porque aunque estemos en el desierto, no quiere decir que nos desconectemos del Dios que nos llevó a Él. Tenemos que permanecer conectados a Él para que Él mismo que nos llevó nos saque de Él. Y es que el desierto te tiene que soltar, mi amado. El desierto solamente es por un tiempo, es por breve momento, es por breve tiempo. El mismo desierto te tiene que soltar porque tu lugar no es el desierto. El mismo desierto tiene que soltarte, mi amado hermano. Porque toda la vida tú no vas a estar en el desierto, porque hay un cumplimiento que mientras transitas por el desierto parece que no se fuera a dar, parece que la verdad no se va a manifestar, que la realidad quiere ahogar la palabra que portas, que la realidad quiere ahogar la semilla, la promesa que estás pariendo. Pero estoy aquí para decirte que en medio del desierto tú no puedes desconectarte de Dios. En medio del desierto tú tienes que celebrar fiesta a Jehová. Porque cuando Israel fue llevado al desierto, el Señor le dice a Moisés, dile al faraón que deje ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pero muchas veces cuando estamos atravesando el desierto, estamos tan acongojados, estamos tan tristes que no levantamos altar de alabanza y de adoración. No importa, mi amado hermano, cuán fuerte sea el desierto que estés atravesando, cuando tú levantas alabanza y adoración, tú estás ganando puntos a tu favor. Porque Dios está mirando tu comportamiento, tu accionar en medio del desierto. Y te voy a entregar una llave, te voy a entregar un secreto en esta mañana para cuando tú te canses en medio del desierto, cuando tú te agotes en medio del desierto, porque nos agotamos, nos cansamos, sentimos que vamos a desfallecer, sentimos hasta que Dios mismo nos ha abandonado, se nos olvidan las promesas, nos sentimos sudorosos, nos sentimos como angustiados, como queriendo salir, le gritamos al Señor, sácame de aquí, no quiero estar aquí, pero es necesario, quiero que lo sepa, es necesario tu tránsito, es necesario pasar por ahí, porque es que tú no puedes llegar a un cumplimiento si no atraviesas las estaciones que te llevan a él. Lo voy a repetir, tú no puedes llegar a un cumplimiento si tú no atraviesas las estaciones que te llevan a ese cumplimiento. Y el desierto es una estación, no es para siempre, es una temporada, no es permanente, es un tiempo solamente, pero que es necesario que lo atravesemos. Cuando yo leo aquí en segunda de Samuel, capítulo 16, verso 2, que Siba, y yo no te voy a contar de la historia de Siba, porque Siba también hizo algo tremendo, engañó al rey diciéndole que Mefiboset se había quedado en la rebelión con Absalón, y él le trajo presentes al rey para ganar gracia delante del rey, y habló mal de Mefiboset. Pero Siba dijo algo que es donde me quiero enfocar. El rey le dijo a Siba, ¿qué es esto? Porque él le lleva pan, pasa, le lleva asnos, y le lleva asno, le lleva panes, le lleva pasas y le lleva vino. Entonces el rey, que estaba angustiado, estaba triste porque su hijo Absalón se había sublevado contra él, se había rebelado y lo había sacado de Jerusalén porque venía a atacar a su propio padre como consecuencia del pecado de David.
Y el rey le pregunta a Siba, ¿qué es esto? Entonces Siba le explica, los asnos son para tu familia. Perdón, los panes y las pasas son para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. El vino para que beban los que se cansen en el desierto. Sabes que tiene una interpretación simbólica y práctica y muy profunda espiritualmente lo que te voy a entregar en este momento. Porque él dice vino para los que se cansen en el desierto. Vino para los que se cansen en el desierto. Tiene un significado muy espiritual. Porque solamente podemos atravesar el desierto lleno del Espíritu Santo. Solamente podemos atravesar el desierto lleno del Espíritu Santo. Vino significa o tipifica el Espíritu Santo. No podemos atravesar el desierto en nuestra fuerza. No podemos atravesar el desierto a nuestra manera. Solamente vamos a atravesar el desierto lleno del Espíritu Santo. Por eso en Mateo capítulo 4, verso 1, y Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Ninguno puede atravesar el desierto sin la llenura del Espíritu Santo. Y cuando nos cansemos en medio de él, el mismo Espíritu nos va a multiplicar la fuerza y se cumplirá lo que dice Isaías, que él multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Se cumplirá lo que dice la palabra, que él nos vivificará, renovará nuestra fuerza, nuestro ánimo en medio del desierto, porque aún en el desierto hay palmeras. En el desierto hay lugar de refrigerio. Y son esos momentos donde Dios te trae una respuesta, donde Dios te alienta con una palabra, donde Dios usa a alguien para abrazarte, para darte una palabra en medio del desierto que estás atravesando. Son esos momentos donde Dios te fortalece en medio de él, pero quiero decirte que necesitamos el vino para atravesar el desierto. Necesitamos vino para poder sobrepasar el desierto. Necesitamos vino para transitar por él y poder entender y aplicar a nuestras vidas toda la enseñanza que Dios quiere que nosotros absorbamos del desierto. Dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero cuando salió del desierto, salió en el poder del Espíritu, porque tú entras al desierto con llenura, pero sales bajo el poder. O sea, que si tú estás en un cierto nivel de autoridad, cuando tú sales del desierto, que has matado alacranes, que has matado los animales que se mueven en el desierto, tu autoridad es elevada, tu autoridad aumenta, tu autoridad empieza, aleluya, a moverse en otras esferas. Ya tú no vas a estar en la orilla, ya tú no vas a estar con el agua a los tobillos, ya tú vas a profundidad porque sales en el poder del Espíritu. Jesús regresó del desierto en el poder del Espíritu. Por eso el significado o la interpretación espiritual de lo que Dios te está entregando en esta mañana y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Necesitas vino. Si de pronto estás cansado por la situación que estás viviendo, conéctate a la fuente. Dios va a retanquearte, Dios va a llenarte de vino y te dará un vino nuevo, porque si algo hace el desierto es triturar la vasija, triturar la vasija para que reciba el vino nuevo. Y durante el desierto el vino te va a dar la fuerza. El Espíritu Santo te da la fuerza para que atravieses por él. El Espíritu Santo te dará el ánimo para que lo puedas enfrentar. El Espíritu Santo te dará la estrategia de cómo atravesar el desierto. Por eso Siba le dijo a David: y vino para que beban los que se cansen.
Estás cansado, bebe del vino del Espíritu Santo. Estás agotado, bebe del vino del Espíritu Santo. Él es la fuente. Dice la Escritura que el último y gran día de la fiesta Jesús se colocó en pie y dijo: venid, beban, 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 porque de su interior correrán ríos de agua viva. Una cosa es pasar el desierto seco, estéril, y otra cosa es pasar el desierto lleno del Espíritu Santo, porque en medio del desierto, cuando no hay nada, tú levantas las manos, adoras a Dios, y en medio de esa alabanza Dios empieza a operar milagros. En medio de ese desierto Dios empieza a abrir lugares, aleluya, de refrigerio, lugares de descanso. En medio de eso tú levantas las manos, tú glorificas a Dios. Hay testigos a tu alrededor. El diablo está mirando qué vas a hacer y Dios también está mirando lo que vas a hacer en medio de él, pero tú levantas las manos, aleluya, y adora. El enemigo tiene que retroceder porque se da cuenta que aún en medio del desierto tú estás amando a Dios, tú estás adorando a Dios, tú estás exaltando a Dios, tú estás diciéndole: aquí estoy, aunque no tenga la fuerza, aunque no sepa qué está pasando, pero aquí estoy en medio de mi desierto. Yo te adoro, yo te alabo, porque hay vino en medio del desierto para darte fuerza en medio de él. Hay vino en medio del desierto para que tú, en medio del cansancio, del sol, de la fatiga, de la batalla, de la lucha, Dios te da fuerzas. Porque Dios nunca te lleva a un desierto sin un propósito y sin un objetivo para alcanzar. Dios te lleva al desierto con propósito. Dios te lleva a transformarte, a prepararte a un encuentro con Él. Pero necesitas vino. Y en esta mañana yo le pido al Espíritu Santo que derrame vino sobre ti y que tú puedas conectarte a la fuente y tú puedas conectarte a Dios, porque Dios es la fuente de toda fuerza, de que te da vigor, te da aliento, y aún en medio del desierto Él está contigo allí, no te ha dejado de amar, te está fortaleciendo, te está ayudando y te sacará en victoria, porque el desierto no te tragará, el desierto mismo te expulsará a mayor poder, a mayor gloria, porque solamente es un lugar de paz, de tránsito, porque viene tu cumplimiento. Quiero decirte que el desierto anuncia algo poderoso de Dios. El desierto anuncia algo grande que Dios va a desatar sobre ti. El desierto anuncia una gran lluvia que viene. El desierto anuncia algo mayor de Dios para tu vida. Yo no sé si usted lo cree. Si usted lo cree, diga un amén fuerte en esta mañana, porque el desierto, aleluya, Dios está haciendo algo poderoso en ti para usarte con mayor gloria y mayor poder. Pero necesitamos vino. Por eso hoy Dios te dice: bebe, bebe, porque en el desierto necesitas vino del Espíritu Santo. Necesitas de su Espíritu. Y más en este tiempo ahora, que nosotros somos el templo del Espíritu. Y el Espíritu Santo está para ayudarnos, sustentarnos y levantarnos y guiarnos a toda verdad. Dios te ayuda en medio del desierto, porque en medio del desierto Dios te da vino. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que tú fortalezcas y tú renueves la fuerza de todos aquellos que están atravesando por desiertos. Que tu Espíritu Santo hoy derrame fuerzas, le dé vino nuevo aún en medio de ellos, y que puedan levantar sus manos y adorarte, Señor, amándote en medio del desierto. Glorifícate como solamente tú lo sabes hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que le des me gusta a Mi Cita con Dios y que lo puedas compartir con alguien más, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita. Que Dios les bendiga más. Bendiciones.